Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Estamos aquí con otro vídeo que les prometo va a ser de esos que nos tocan la fibra sensible. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco para hablar de una noticia que ha sacudido a muchos, una que tiene que ver con dos nombres que resuenan con fuerza, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El titular que nos trae hoy aquí es bastante impactante. Terrible Hande Erçel colapso emocional tras ruptura con Kerem Bürsin. Vamos a desgranar qué hay detrás de estas palabras, qué se dice en los medios, cómo ha sido el impacto en los fans y, por supuesto, reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones, incluso cuando parecen sacadas de un cuento de hadas. Antes de adentrarnos en todo esto, si son nuevos por aquí y disfrutan de nuestros contenidos sobre celebridades, noticias del espectáculo y análisis de relaciones, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayéndoles la mejor información. Y ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a empezar este viaje. La noticia del supuesto colapso emocional de Hande Erçel tras su ruptura con Kerem Bürsin ha sido, sin duda, uno de los temas más comentados en la prensa rosa turca y en las redes sociales en las últimas semanas. Para quienes no estén tan familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. Su química en pantalla fue tan palpable, tan deslumbrante, que rápidamente traspasó la ficción para convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco. La relación se hizo pública y los fans enloquecieron. Cada aparición juntos, cada foto compartida, cada gesto de cariño se convertía en noticia de portada. Eran la pareja de ensueño para muchos, el reflejo de un amor que parecía inquebrantable. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, la realidad a menudo esconde capas de complejidad que escapan al ojo público. A finales de 2021, las noticias comenzaron a apuntar hacia una posible crisis en la relación. Si bien al principio se intentó mantener un perfil bajo, la presión mediática y los rumores persistentes hicieron inevitable que la pareja tuviera que abordar la situación. Y efectivamente confirmaron lo que muchos temían: habían decidido poner punto final a su noviazgo. La noticia fue un duro golpe para sus seguidores, que habían invertido emocionalmente en su amor. Se sentían como si hubieran perdido a esa pareja perfecta que tanto admiraban. Pero lo que ha generado el titular de hoy, este colapso emocional, va un paso más allá. Se habla de que la separación ha sido especialmente difícil para Hande, hasta el punto de que ha estado atravesando un periodo de profunda tristeza y desánimo. Los medios de comunicación turcos han estado muy pendientes de cada movimiento de la actriz, buscando señales de este supuesto malestar. Hemos visto reportajes, especulaciones en redes sociales y comentarios de personas supuestamente cercanas a la pareja. Se rumorea que Hande, quien siempre se ha mostrado fuerte y radiante ante las cámaras, ha estado luchando internamente para procesar la ruptura. Es importante recordar que aunque Hande Erçel es una figura pública, una estrella de televisión admirada por millones, sigue siendo una persona con sentimientos, con emociones, y como cualquier otra persona, sufre cuando una relación importante termina. Las rupturas son dolorosas independientemente de quién seas o cuánto éxito tengas. El final de una relación amorosa, especialmente una que ha sido tan publicitada y que parecía tan sólida, puede tener un impacto devastador en la salud emocional de una persona. Puede llevar a sentimientos de tristeza profunda, ansiedad, pérdida de autoestima y una sensación general de vacío. Lo que la prensa ha interpretado como un colapso emocional, podría ser simplemente la forma en que una persona procesa una experiencia dolorosa. No olvidemos que la vida de las celebridades está bajo un escrutinio constante. Cada paso, cada gesto, cada ausencia es analizado y comentado. Esto puede añadir una presión inmensa a alguien que ya está lidiando con una situación personal difícil. Imaginen tener que poner buena cara, sonreír para las cámaras y cumplir con sus compromisos profesionales mientras su mundo interior se desmorona. Es una carga increíblemente pesada. Se dice que Hande ha estado tomando un descanso de sus compromisos profesionales, alejada de las redes sociales y del ojo público. Esta necesidad de retirarse, de buscar un espacio para sanar, es una señal clara de que está lidiando con algo importante. Si bien es natural que los fans se preocupen y quieran saber cómo está su ídolo, también es crucial respetar su privacidad en estos momentos. El término colapso emocional puede sonar alarmista,
pero a veces es la forma en que se describen las manifestaciones de un dolor profundo y la necesidad de tiempo y espacio para recuperarse. Analicemos un poco el impacto de esta noticia en sus seguidores. La base de fans de Anne Derzel y Kerem Bürsin es masiva y muy apasionada. Han seguido cada paso de su relación con gran interés, se han identificado con su historia de amor y, en muchos casos, se han convertido en una especie de familia extendida para la pareja. Por lo tanto, la noticia de su ruptura, y aún más la especulación sobre el estado emocional de Ande, ha generado una ola de preocupación y mensajes de apoyo en las redes sociales. Muchos fans han compartido sus propias experiencias de rupturas dolorosas, ofreciendo palabras de aliento y deseándole a Ande lo mejor en su proceso de sanación. Es conmovedor ver cómo una comunidad puede unirse para brindar apoyo a una figura que admiran. También es interesante observar cómo la industria del entretenimiento, tanto en Turquía como a nivel internacional, a menudo comercializa la vida personal de sus estrellas. Las relaciones, los romances, las rupturas, todo se convierte en contenido para mantener al público enganchado. Si bien es cierto que la vida de las celebridades es de interés público hasta cierto punto, es fundamental recordar que detrás de los personajes públicos hay personas reales que merecen respeto y empatía. El sensacionalismo mediático puede ser hiriente y, en ocasiones, agravar el sufrimiento de quienes ya están pasando por un momento difícil. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta situación? Primero, que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, son frágiles y pueden terminar. El amor no siempre es suficiente para superar los desafíos de la vida, las presiones externas o las diferencias individuales. Segundo, que el éxito profesional y la fama no protegen a las personas del dolor emocional. Las celebridades son tan vulnerables como cualquiera de nosotros cuando se trata de asuntos del corazón. Tercero, y quizás lo más importante, es la importancia de la empatía y el respeto hacia las figuras públicas cuando atraviesan momentos difíciles. En lugar de juzgar o especular, deberíamos ofrecer apoyo y comprensión. Los rumores sobre un colapso emocional pueden ser exagerados o malinterpretados. A veces, lo que se percibe como un colapso es simplemente el proceso natural de duelo y sanación. Cada persona lidia con el dolor de manera diferente. Algunas personas necesitan tiempo a solas, otras buscan el apoyo de amigos y familiares, y otras expresan sus emociones a través de su arte o su trabajo. En el caso de Ande, su alejamiento de las redes sociales y de los compromisos públicos podría ser precisamente su forma de cuidarse a sí misma y de encontrar la paz. Los medios de comunicación, al usar términos como terrible colapso emocional, a menudo buscan generar mayor impacto y atraer más atención. Si bien esto puede ser efectivo para vender periódicos o conseguir clics en línea, puede tener un efecto perjudicial en la persona en cuestión, aumentando la presión y la sensación de estar siendo constantemente observada y juzgada. Es un recordatorio de la delgada línea entre el interés público y la invasión de la privacidad. Además, es importante considerar que la vida de Anne Derzel ha estado marcada por otras tragedias personales en el pasado. Perdió a su madre en 2019 y esto, sin duda, ha dejado una huella profunda en ella. El apoyo y el amor de sus fans han sido cruciales en esos momentos, y es probable que también lo sean ahora. La fortaleza que ha demostrado hasta ahora es digna de admiración, y la capacidad de recuperarse de las adversidades es una cualidad humana admirable. La popularidad de Anne Derzel no solo se debe a su belleza y talento actoral, sino también a su aparente autenticidad y cercanía con su público. Los fans se sienten conectados con ella porque la ven como una persona real, con sus alegrías y sus tristezas. Por eso, cuando se especula sobre su sufrimiento, la respuesta de la comunidad de fans suele ser muy unida y solidaria. En definitiva, la noticia sobre Anne Derzel y Kerem Bürsin nos recuerda que, detrás de las fachadas de glamour y éxito, todos somos seres humanos lidiando con las complejidades de la vida y las relaciones. La fuerza de una persona no se mide por su capacidad para no mostrar dolor, sino por su capacidad para afrontarlo y, eventualmente, sanar. Y en ese proceso el apoyo, la comprensión y el respeto son herramientas invaluables. Para concluir nuestro vídeo de hoy, hemos explorado la reciente noticia sobre el supuesto colapso emocional de Anne Derzel tras su ruptura con Kerem Bürsin. Hemos analizado cómo la presión mediática y la intensidad de su relación pública pudieron haber contribuido a la dificultad de este momento. Hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía hacia las figuras públicas y la necesidad de respetar su privacidad en momentos de vulnerabilidad. Hemos destacado que, a pesar del éxito y la fama,
las celebridades son seres humanos con sentimientos y que las rupturas, sin importar quién seas, son experiencias dolorosas que requieren tiempo y espacio para sanar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado informativo y les haya invitado a reflexionar. Antes de irnos, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los medios exageran? ¿Cómo creen que las celebridades deberían manejar la atención pública en momentos difíciles? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenidos como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos permite seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.